Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son los artículos en inglés. El artículo va a ser el tema del día de hoy. Vamos a tener dos tipos de artículo, pero antes vamos a ver dónde nos encontramos ubicados este, en el aprendizaje. Acuérdense, bueno, la lingüística, en lingüística. La lingüística, la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje, va a tener diferentes ramas, va a tener 6 ramas, 3, 4, 5, 6 ramas. Una de ellas vendría siendo la morfología, que es básicamente la área de la lingüística que se encarga del estudio de las palabras. Dentro de la morfología, vamos a tener diferentes tipos de palabras, vamos a tener 8 tipos de palabras. Uno de esos tipos van a ser los determinantes. Determinantes. Los determinantes son palabras que determinan pues al sustantivo. Por ejemplo, si lo determina si es uno, determina si son dos, etcétera. Si se conoce o no se conoce del sustantivo del que se habla, etcétera. Bueno, dentro de los determinantes vamos a tener diferentes tipos de determinantes. Uno de ellos, chicos, van a ser los artículos. Artículos. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, los artículos. Vamos a poner aquí artículos. Veamos qué es un artículo. Artículo. Muy bien. Bueno, vamos a tener, chicos, dos tipos de artículos. Por una parte vamos a tener el artículo definido. Y por otro lado vamos a tener el artículo indefinido. Indefinido. Ahí está, vamos a tener dos tipos de artículos, el definido y el indefinido. ¿Qué es un artículo, chicos? Un artículo es una palabra, bueno, es un determinante. Acuérdense, los determinantes son palabras que determinan al sustantivo. En este caso, el artículo va a ser, bueno, se parece mucho a la palabra partícula. 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 ¿Qué es una partícula? Una partícula son cosas chiquitas, ¿verdad? Bueno, el artículo, pues básicamente son palabras pequeñas. Son palabras pequeñas que van con un sustantivo. O sea, por ejemplo, un sustantivo vendría siendo una cosa, por ejemplo. No sé, libro, carro, etcétera. Son palabritas pequeñas. Vamos a tener dos tipos de artículos, el definido y el indefinido. Este, ¿cuál sería el definido? El definido, chicos, es el que vendría siendo, este, ¿por qué se llama definido? Bueno, ¿por qué se llama definido? Porque aquí sabemos, bueno, aquí estamos aquí sabemos qué es lo que queremos, o sea, de qué estamos hablando con el definido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Bueno, ahorita lo vemos, el ejemplo. Y indefinido se llama indefinido porque pues no sabemos de lo que estamos hablando. Este, yo le llamo, bueno, en español vendría siendo los de la L, el grupo, la familia de la L, los de la L en español. De- Este, y estos vendrían siendo los de la N en español. Ahorita vemos por qué. Bueno, el artículo definido, chicos, vendría siendo el TH en español, en inglés. Y en español vendría siendo el, la, lo, el halo, los o las. Por eso se llama la familia de la L. Porque en español, pues llevan pura L, el, la, los o las. En inglés, chicos, vamos a tener el a, ¿ok? Que en español vendría siendo el un o el una. Por eso se llaman los de la N, porque llevan N aquí en español. La familia de la N y la familia de la L. Bueno, entonces, los definidos, como les comentaba, se llaman así porque se define de lo que estamos hablando. Ya sabemos de lo que se está hablando. Y en este no sabemos de lo que se está hablando con el indefinido. Por ejemplo, si yo les digo un ejemplo, tráeme, voy a poner aquí un ejemplo, tráeme
Este, tráeme el libro, el libro. En inglés sería bring me the book, ¿ok? Tráeme el libro. ¿De qué libro estoy hablando? Pues de un libro en específico, ¿ok? De todos los que hay, quiero que me traigas el libro, ¿ok? Tráeme el libro el que ya te había dicho, ¿verdad? Aquí ya sabemos tú, aquí ustedes ya saben de qué libro estábamos hablando. Normalmente, pues previamente, pues ya dijimos de qué estábamos hablando, ¿verdad? De cuál libro exactamente estábamos hablando. El indefinido no. El indefinido, no sabemos de qué libro estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo, tráeme un libro, vamos a copiar este. Si yo les digo, por ejemplo, tráeme un libro, en lugar de el libro, yo les digo aquí, tráeme un libro, ¿ok? A book. Aquí, chicos, no sabemos de qué libro estamos hablando exactamente. O sea, tú no sabes a qué libro me refiero. De todos los que hay, tráeme el libro que sea, ¿verdad? Tráeme un libro, el que tú quieras. Por eso se llaman indefinidos, porque este, son partículas, son palabritas pequeñas que pues no sabemos a qué objeto nos estamos refiriendo exactamente. Y acá pues sí sabemos el objeto exacto, por eso se llama definido este. Bueno, dudas chicos, preguntas con esto hasta el momento. ¿Una duda, alguna pregunta? Ahora, cada uno chicos va a tener dos variantes. El definido va a tener dos variantes. A ver, no me falta nada decir de esto, no, creo que no. Ok, bueno, el definido chicos va a tener dos variantes. Y el definido y el indefinido igual va a tener dos variantes. Nada más que chicos, va a tener dos variantes escritas y pues que bueno, si las escribes diferentes porque probablemente las vas a pronunciar diferente, ¿verdad? Entonces va a tener dos variantes escritas y, bueno, vamos a dejarlo así. Y acá vamos a tener dos variantes, pero en pronunciación principalmente. Principalmente. Ahí está. No, porque pongo principal. Pronunciación, iba a poner pronunciación. En pronunciación. Espérame. Pronunciación. Ok, va a tener dos variantes en pronunciación. El que estamos viendo ahorita, el D. Y va a tener dos variantes en escritas principalmente. Aunque también podríamos decir que en pronunciación, porque si lo escribimos diferente, pues lo más probable es que se escriba diferente las palabras. Pronunciación. ¿Ok? Pero principalmente escritas. Muy bien. Veamos cada una. Todo va a depender, chicos, si la palabra que le sigue tiene un sonido vocal, o sea, un sonido con vocal o un sonido con consonante. Por ejemplo, aquí, se va a pronunciar de dos formas. Si sigue una vocal, si sigue un sonido, vamos a poner aquí, sonido de vocal, va a sonar de cierta forma. Va a sonar como di. Así, di. Sonido de vocal, di. Bueno, y aquí primero consonante. Pero si viene de consonante, vamos a ver primero el sonido de consonante. Sonido de consonante. Consonante. Va a sonar como, bueno, si es consonante va a sonar como da. Así como da. Esta vendría siendo el schwa. De hecho, el símbolo fonético correcto sería este. Sería da. Así sería el símbolo fonético, pero para simplificar vamos a ponerle el da. Muy bien. Por otro lado, si después del da, de esta palabrita, del THE, sigue un sonido,
Pon aquí sonido de vocal. Entonces este va a sonar como di. Ok, di. Ahí está, di. El símbolo fonético sería este. Pues es muy parecido, de hecho. Di. Muy bien. Por ejemplo, veamos ejemplos con estos. Vamos a ponerlo más abajito. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. Por ejemplo, esta sería la primera variante. Vamos a poner aquí 1. Y esta sería la segunda variante de la pronunciación. 2. Muy bien. Por ejemplo, si yo les digo the floor, así, the floor. En este caso, floor, chicos, es piso, ¿verdad? Floor. No, no es flor de. Esta parece la palabra flor, pero no es una flor. Ok, aquí hacemos referencia a un piso. Sería un piso este. Muy bien. De hecho, yo le digo a la gente para que se aprenda esta palabra que se imagine que su piso tiene flores. ¿Cómo se dice piso? Como flor. Sí, como una flor. En su piso tienen flores. Para que se graben esa palabra. Muy bien, bueno, entonces, esta suena como the floor, ¿ok? Como the. Sería como the floor. Ahí está, el piso, the floor. Otro ejemplo. Espérame, jalamos más para abajo porque se me hace que no va a caber. Otro ejemplo. ¿Por qué suena porque suena como the? Porque la palabra que le sigue es un sonido de consonante, por eso. Otro ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, si yo pongo chair. Chair, chicos, igual empieza con una consonante con la ch. Entonces igual este suena como the chair, la silla. Esta vendría a ser una silla. Chair quiere decir silla. Muy bien. Después tenemos, por ejemplo, si en lugar de esta, yo le pongo, por ejemplo, universidad. Este, chicos, a pesar de que empieza escrita con la U, igual suena como da. ¿Por qué? Porque el símbolo fonético de esta palabrita de universidad es con una J. Esto suena como y. De hecho, suena como una y del español, una Y, y. Que el símbolo fonético sería una J. Entonces, el sonido, chicos, vendría siendo un sonido de consonante. Aquí es university, ¿ok? Y. Por eso aquí le ponemos el da de university, la universidad. Eh, Aquí acuérdense que hacemos referencia al sonido, no a la palabra escrita, no a la letra escrita, perdón, no a la escritura, sino al sonido. Entonces, por eso aquí ponemos the university, así se pronuncia este. Lo mismo pasa acá, acá nos tenemos que enfocar que es el sonido, ¿ok? Sonido de vocal, que no es lo mismo que la letra, que empiece con una letra de vocal, son cosas diferentes. Por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, no sé, eh, si yo escribo esto, por ejemplo, older, older quiere decir más viejo, el más viejo, aquí se pronuncia como the older, ¿ok? ¿Por qué? Porque empieza con un sonido de vocal, the older. Otro ejemplo, si yo les pongo, por ejemplo, apple, apple quiere decir manzana, the apple. En este caso suena como the. ¿Por qué? Porque, pues sí, porque Apple empieza con A, con una vocal. Otro ejemplo, the apple. Si yo les digo, por ejemplo, si yo les pongo esto, chicos, igual suena como the. A pesar de que la palabra esta empieza con H, la H es muda, no se pronuncia. Vamos a ponerla así de otro color, espérame. La H sería muda. Ahí está. No se pronuncia. Entonces, como no se pronuncia, pues nos pasamos a la O. Entonces la palabra honor, suena como honor, ¿ok? Con una O. La palabra empieza con H.
con O, empieza, o sea, escrita empieza con H, pero en pronunciación empieza con O, honor, the honor, el honor. Entonces, cuando un sonido, chicos, sea de consonante, va a sonar como da, como da. Pero cuando un sonido después de da siga un sonido de vocal, en lugar de da va a sonar como di. The apple, por ejemplo, la manzana. Y así. Muy bien. Después, chicos, tenemos lo que es las dos variantes del indefinido. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, tenemos dos variantes. Se va a escribir así como A. La primera variante, la que vimos, A. Y la segunda variante, vamos a ponerla acá. La segunda variante, voy a ponerle aquí a la altura de que sería an. Ahí está, con una N después de la. Veamos las variantes entonces. Bueno, igual, se va a poner, se va a decir cuando venga un sonido de consonante y acá cuando venga un sonido de vocal. Ahí está, de consonante y de vocal. Vamos a poner una u otra dependiendo si es consonante o si es vocal. Este, por ejemplo, acá vamos a poner ejemplo. De hecho, vamos a poner los mismos ejemplos de acá para no batallar. Por ejemplo, a un piso. Acuérdense que esto quiere decir un o una. Un o una. Por ejemplo, un piso igual a floor. ¿Por qué? Porque pues empieza con F. Otro ejemplo. Uno, dos, brincamos aquí dos, ¿verdad? Otro ejemplo, uno, dos, aquí. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué le puse acá? A chair, una silla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sonido que empieza es una consonante. Ch, a chair. Una universidad, lo mismo. A university, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta empieza con un sonido, el sonido sería la Y o la J, el símbolo fonético, university. Muy bien, por eso aquí ponemos lo mismo pasa de este lado. Cuando sea un sonido de vocal, ¿ok? Cuando tengamos un sonido de vocal, vamos a poner una N en medio. Por ejemplo, uno más viejo, an older. A ver, está aquí, no, sería criarnos, an older. Ok, ¿por qué? Porque aquí tenemos el sonido aquí tenemos el sonido de una vocal, older, an older. Otro ejemplo, una manzana, aquí tenemos an apple. ¿Por qué? Porque aquí empieza con una consonante, con una vocal. Y un honor. An honor. Voy a copiar Igual, la misma reglita, que les dije ahorita. La H es muda, empieza con O. Entonces aquí sería an honor, un honor. Un honor conocerte. An honor. Muy bien. Eso sería, chicos, las pronunciaciones y las dos variantes, perdón, del artículo definido e indefinido. Voy a poner aquí unas flechitas. Los dos tipos de artículos, los definidos y los indefinidos serían las dos variantes. Esto está facilito, chicos, no tiene mucha ciencia, la verdad. Está sencillito. Ahora, vamos a ver, no me falta decir nada de esto, a ver, antes de pasar a la siguiente parte,
Vamos a tener dos partes, chicos. Esta sería la primera parte, la más facilita. Vamos a ver la segunda parte, que suele ser la más complicadilla, con la que mucha gente como que batalla. Este, vamos a ver los usos, chicos. Vimos que tenían dos variantes, pero vamos a ver los usos que tienen. Veamos los usos. Usos. Y acá vamos a ver el uso. Ahí está. Este tiene varios usos y este tiene un uso. Bueno, por lo menos un uso básico. Vamos a ver los usos básicos. Este tiene varios usos. El definido, el da. Este nomás suele tener un solo uso cuando vamos empezando. El uso básico. Ok, el uso básico, vamos a empezar con este que es el más facilito. El uso básico, chicos, sería cuando a o an se utiliza con oficios, ¿ok? Oficios o títulos. Títulos. Chicos, este artículo, el definido, el indefinido, se utiliza cuando hablamos de títulos u oficios, oficios o títulos. Por ejemplo, si yo les digo algo así como, yo soy maestro, vamos a poner un ejemplo, yo soy, nosotros en español, chicos, normalmente no decimos un, lo solemos omitir, decimos yo soy maestro normalmente. Maestro. Yo soy doctor. No decimos yo soy un doctor. Normalmente, chicos, nosotros en español tenemos la costumbre de omitir el un. Yo soy un maestro, yo soy un doctor. Pero en inglés, chicos, esto no se suele omitir, se suele poner. Aquí decimos I am, yo soy un a teacher. Yo soy un maestro. Ese sería el uso, chicos, ¿cómo se llama? De uno, una, del indefinido. Que en español, este, lo solemos omitir, pero en inglés siempre se pone. Yo soy un maestro, yo soy un doctor, yo soy un artista. Literalmente ellos dicen eso. Yo soy un artista, yo soy un maestro, yo soy un cantante, yo soy un trabajador, etcétera. Siempre que hablemos de oficios o de títulos, siempre se va a poner un en en inglés, en español no. Ese va a ser el uso el más común, ¿verdad? Que tiene. Es el más facilito. Ahora pasemos al más difícil. Chicos, va a tener varios usos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, aquí vamos a dibujar primero un triángulo. Se dibujará un triangulito. 1, 2, 3, 4, 4, 6, hasta aquí. Muy bien. Esto es con lo que mucha gente batalla, chicos, a la hora de aprender inglés. Es de las dudas más comunes que suele tener la gente. Este, es con lo que más suele batallar. Muy bien. Vamos a ver cuándo sí se usa y cuándo no se usa. El TH. Cuándo se pone y cuándo no se pone. De las cosas más sencillas que pueden encontrar, yo creo, pero mucha gente se le complica. Muy bien. Ponerlo aquí. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Está chueco, ¿no? Como que está chueco. Está más derechito. No, espérame. Que soy muy medio perfeccionista de repente. A ver si no se jalo. Muy bien. Bueno, entonces chicos, vamos a ver cuándo se usa y cuándo no se usa el TH. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dividir esta en tres partes. Vamos a dividirlo en tres partes primero. Una, dos, y acá tenemos una, dos. Ahí está. Veamos cuándo sí se usa y cuándo no se usa el TH. Acá, chicos, como les había dicho, en español, en inglés siempre se usa el un y en inglés pues no se suele utilizar. Acá pasa algo como que lo opuesto. Aquí a veces sí se utiliza en español, a veces no. Y en inglés a veces se utiliza y a veces no.
Entonces vamos a ver cuándo sí se utiliza y cuándo no en inglés principalmente. En español no, porque pues no sabemos, ahorita no estamos aprendiendo español, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuándo se usa? Se va a utilizar, chicos, cuando hablemos de cosas específicas. Específicas. Vamos a poner aquí específicas. Específicas. Ahí está. Cuando hablemos de formas específicas, chicos, sí vamos a utilizar el TH. Ok, sí se va a utilizar TH. Muy bien. ¿Cuándo no se va a utilizar? Cuando hablemos de cosas generales. Ahí no se va a utilizar. Cuando hablemos de cosas generales. Y cuando hablemos de, este, cuando hablemos de cosas medias, ¿ok? General, específico y cosas medias. No se ponen medias, cosas medias. Normalmente, chicos, cuando hablamos de cosas generales, vamos a poner aquí. Normalmente cuando hablamos de cosas generales estamos hablando de grupos. Ok, grupos. Grupos. Grupos, vamos a tener dos tipos de grupos. Grupos de animales, normalmente. Grupos de animales y grupos de cosas. Animales y cosas. Animales. Y cuando hablemos de grupos de cosas. Ahí está, cosas. Vamos a ponerlo aquí, adentro. Cuando hablemos de grupos de animales o de cosas. Cuando estamos hablando de forma general, especialmente de grupos, ya sea de animales o de cosas. Muy bien. Y acá cuando hablemos de cosas de un término medio, de cosas medias, así, aquí ya vamos a hacer referencia principalmente a categorías. Categorías. Cuando hablemos de categorías. Categorías. Normalmente esas categorías suelen ser categorías de cultura de países, cultura de países, eh, categorías musicales y categorías de animales, normalmente. Estos suelen ser los más comunes. Obviamente vamos a tener más, pero estos suelen ser como que las más comunes. Entonces, cuando hablemos de cosas generales, este, cuando hablemos, espérame. Entonces, chicos, cuando hablemos de cosas generales, especialmente de grupos de animales y de cosas, no vamos a utilizar el TH, ¿ok? No se utiliza. El TH no se utiliza. Y también cuando hablemos de cosas medias, o sea, normalmente suelen ser categorías, ya sea de cultura de países, musicales o de animales. Ahí no vamos a utilizar el TH, pero sí lo vamos a utilizar cuando hablemos de cosas específicas. Aquí sí se va a utilizar el TH, sí lo vamos a utilizar. Veamos ejemplos, a ver, déjame lo pongo, más abajito porque, para que me dé espacio. A ver, vamos a ver ejemplos. Voy a ponerlo aquí, yo creo que aquí está bien. Veamos ejemplos. Por ejemplo, si yo les digo, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, estoy pensando un ejemplo. Em, por ejemplo, yo disfruto o por ejemplo, me gusta la comida, la básica, vamos a ponerle una basiquita. Me gusta la comida, la comida. ¿A quién no le gusta la comida, verdad? A todos. ¿Aquí de qué comida estoy hablando? Pues de toda la comida del mundo. Normalmente aquí estamos hablando de cosas generales, como les decía, vamos a dibujar aquí un mundito. Sería el planeta Tierra.
Ahí está. Cuando hablemos de cosas generales, aquí estamos hablando de toda la comida del mundo. Me gusta la comida, o sea, de toda la del mundo. No estoy especificando, estoy hablando de forma muy general de qué tipo, o sea, de la comida. Entonces por eso aquí en inglés diríamos algo así como I like. Aquí no vamos a decir the food. Aquí no vamos a decir the food. Este the lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de forma general. Aquí simplemente vamos a decir I like food. Ok, me gusta la comida sin el the. Eso sería hablar de forma general. Aquí estamos hablando de grupos. Estamos hablando de un grupo de cosas, o sea, de comida. Veamos otro ejemplo. Un término medio. Si yo les digo, por ejemplo, me gusta. Si yo les dijera, me gusta la comida. Igual, me gusta la comida mexicana. Me gusta la comida mexicana. Aquí, chicos, como estamos hablando en un término medio, especialmente de categorías, de cultura de países, la comida de cierto país, siempre que hablen de comida de cierto país, estamos hablando pues de categorías, ¿verdad? La categoría de la cultura de país. En este caso, pues no, tampoco va a llevar el TH. Entonces aquí diríamos pues algo muy parecido. Aquí diríamos I like. Aquí diríamos I like. En este caso ya no vamos a decir the. ¿Ok? Vamos a decir pues simplemente pues Mexican food. Mexican food. Ahí está. Me gusta la comida mexicana. Siempre que hablen de comidas o de culturas, me gusta la cultura mexicana, me gusta la cultura francesa, me gusta la comida francesa, italiana, me gusta las tradiciones este, budistas o no sé, ¿verdad? Todo eso, este, no van a utilizar el TH, lo van a eliminar. En español sí se pone, normalmente sí suele poner en español, pero en inglés no. Es el error que mucha gente comete. Mucha gente, chicos, cuando está aprendiendo inglés siempre dice the. O sea, a todo le quiere poner the. Pero pues como se pueden dar cuenta, no siempre se pone. Ahora, vamos a ser más específicos. Vamos a hablar de forma muy específica. ¿Cuándo se utilizaría, por ejemplo? Si yo les digo algo así como, por ejemplo, me gusta. Si yo les dijera, me gusta la comida o bueno, en ese restaurante, en ese restaurante. En este caso, chicos, ya estoy haciendo más específico. Y aquí estamos hablando de forma muy específica. Me gusta la comida de ese restaurante. Como es algo muy específico, pues aquí ya se le pondría el TH. Aquí dinos I like the, I like the food at, en ese restaurante, at that restaurant. Ahí está, me gusta la comida en ese restaurante. En este caso, chicos, aquí sí vamos a poner el TH. ¿Por qué? Porque estamos hablando de forma muy específica. Estamos ya siendo muy específico. Entonces, siempre que digan oraciones como por ejemplo, me gustan los perros de mi vecino. Ahí se pondrían TH. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los perros de mi vecino. Ok, me gustan los perros de mi vecino. Ok, aquí en lugar del restaurante, siempre que le agreguen algo a la oración, se le pone el TH. Me gusta, por ejemplo, me gusta la, o él, o los, etcétera. Me gusta ¿cómo se llama la de esta? Normalmente, chicos, aquí estamos hablando de forma específica. ¿Ok?
Muy bien, ¿dudas, preguntas con esto? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. A ver, si yo les digo, por ejemplo, para que, si no les quedó claro, para que les quede claro. Otro ejemplo. A ver, ¿qué línea es en esta, verdad? Me gusta, por ejemplo, yo disfruto la música. La música. Ahí está. En este caso, pues, como estábamos hablando de forma muy general, diríamos, I enjoy. En este caso no vamos a decir the, lo vamos a eliminar. I enjoy, simplemente vamos a decir, pues, music. Yo disfruto la música. ¿Por qué? Porque estoy hablando de forma muy general acá. De forma muy general. Cuando hablemos, chicos, de países, por ejemplo, de cultura, de cosas medias, por ejemplo, países, vamos a poner aquí un país, o de categorías, por ejemplo, un países. Vamos a dibujar aquí un país. Vamos a poner a México. México es más o menos así. O Estados Unidos. Ahí está. O Chile. Así, bueno, etcétera. Cuando hablemos de países, chicos, entonces, cuando le metan la cultura de algún país, por ejemplo, este, o cuando le metan, por ejemplo, una categoría de algún país o alguna categoría musical o de animales, aquí pues no van a poner el TH. Por ejemplo, aquí diríamos, I love the music. Un ejemplo, me gusta, yo disfruto. Sí, y aquí diríamos, yo disfruto. Aquí vimos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Aquí vimos una, cultura de país, categoría. Vamos a poner aquí una categoría de música. Por ejemplo, yo disfruto la música. Yo disfruto la música clásica. Ahí está, yo disfruto la música clásica. ¿Esto cómo se diría en inglés? Aquí diríamos, I enjoy. En este caso no vamos a poner el the. I enjoy classical music. Ahí está. Yo disfruto la música clásica. Acá, chicos, como les había dicho, estamos hablando de culturas de países en esta. Ok, la comida mexicana. Este, acá estamos hablando de una categoría, pero musical, por ejemplo, clásica. Por eso no le ponemos el the en inglés. Este, ahora, si yo soy muy específico, acá, específico, vamos a poner no, o sea, sí le vamos a poner el o la. Por ejemplo, si yo les digo, yo disfruto la música, yo disfruto la música en esa película, en esa película, o de esa película. Muy bien, aquí diríamos, I enjoy the, aquí sí lo vamos a poner, I enjoy the music in that movie. Ahí está. En este caso, chicos, sí le vamos a poner el TH. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy específicos. Ahí sí le vamos a poner el TH. Muy bien. Ya vimos ejemplo, chicos, de cultura, ¿cómo se llama? De cultura de países musicales. Ya vimos ejemplos con cosas, la música, por ejemplo, y ¿cómo se llama? La música y la comida.
veamos uno de animales, un ejemplo de animales ahora. Por ejemplo, yo amo, un ejemplo, yo amo los animales, así, los animales, los animales. Estamos hablando de forma muy general. Verá, yo amo los animales. Aquí diríamos I love. Este de no se pone. I love animals, nada más. Yo amo los animales. I love animals, sin el da. ¿Por qué? Porque estamos hablando de forma muy general. Yo amo todos los animales del mundo. Gracias chicos, por cierto, por los taps. Sí, me ayudarían mucho si comparten, si comentan y todo eso. Eso me ayuda mucho a seguir haciendo directos y todo eso. Muy bien, entonces, yo amo los animales. Este, Estamos hablando de forma muy general. Ahora veamos una categoría de animales. Por ejemplo, categoría de animales. Por ejemplo, yo amo los animales, no sé, yo amo los animales, los animales salvajes. Yo amo los animales salvajes. Aquí estamos hablando de la categoría de un animal. Este, Aquí diríamos, I love. El TH no se pondría. Animals, no. Salvaje sería wild. Este, Animals. Está salvajes. Estamos hablando de la categoría de animales. Ahí no pondríamos el TH, lo eliminaríamos. Ahí diríamos, I love wild animals. Yo amo los animales salvajes. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, yo amo los animales en ese zoológico. En ese zoológico. Aquí diríamos, I love. Aquí sí, ya lo pondríamos. I love the animals en ese, in that. Muy bien. En este caso, chicos, como estamos siendo muy específicos de qué animales son los que me gustan, o sea, los de ese zoológico, aquí sí le pondríamos el de. Aquí nada más es cuestión, chicos, de ir observando el patrón. Si se dan cuenta, aquí nada más dice, por ejemplo, me gustan los animales. Y acá estamos diciendo, me gusta la comida, perdón. Y acá estamos diciendo, me gusta la comida en ese restaurante. Aquí le pusimos un complemento. Normalmente el complemento, chicos, suele ser un complemento de lugar. Este, Normalmente, por ejemplo, me gusta la comida en ese restaurante. Yo disfruto la música en esa película. Bueno, aquí no es lugar, ¿verdad? Pero, este, ahorita vemos los de esos, espérame. Yo amo los animales de ese zoológico. Normalmente, no siempre, pero normalmente hacemos referencia a lugares. No sé, dibujar aquí una casita. Cuando hablamos de forma específica, chicos, normalmente les digo, no siempre, pero normalmente hacemos referencia a lugares. Dibujar aquí la casita. Muy bien. Cuando hablamos de forma específica, acuérdense, cuando hablamos de forma general, hablamos de cosas de todo el mundo. Cosas medias, normalmente hablamos de cosas como de países, cultura de países. Y de forma específica de lugares. Suelen ser las más comunes, pero tenemos más. Muy bien. Bueno, ya vimos así a detalle generales. Cuando hablamos de generales, o sea, de grupos, de animales o de cosas medias, vimos la que normalmente hacemos referencia a categorías de cultura de países, categorías musicales o categoría de animales. Ahora veamos, chicos, lo específico. ¿Cuándo es cuando se utiliza, pues,
o sea, cuáles son los más de lo específico. ¿Cómo se llaman los casos, por así decirlo? Bueno, ya vimos de hecho los primeros casos. Eh, vimos que, vamos a poner aquí, vimos que se utiliza eh, cuando se conoce, por eso se llama definido, ¿ok? Definido porque conocemos. Vamos a ponerle aquí, cuando el sustantivo se conoce. Aquí estamos hablando de lo específico. Cuando, vamos a ver los casos, cuando eh, el sustantivo, o sea, la persona, o sea, sí, de lo que se habla, el libro, etcétera, se conoce. Que cuando el sustantivo se conoce, no, cuando el sustantivo se especifica, se especifica. Muy bien. Cuando el sustantivo se especifica, por ejemplo, eh, el perro, no sé. Por ejemplo, yo vi el perro. Yo vi el perro que tú me dijiste. Ahí está. Aquí, chicos, estoy siendo muy específico. Cuando el sustantivo se especifica, yo vi el perro que tú me dijiste. Aquí estamos siendo específicos. Aquí en inglés diríamos, yo vi, I saw the dog, el perro. El perro, que tú me dijiste, told me. Muy bien. Aquí estamos, el perro es específico, ¿ok? Sabemos que el perro es algo muy específico. Sabemos de qué perro estamos hablando. Ese sería el primer uso, chicos. Normalmente, que ya lo vimos. También tenemos, chicos, cuando ya fue mencionado antes. Que pues va de la mano con este. Esto ya fue mencionado antes, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando ya fue mencionado antes. Está. Cuando algo ya fue mencionado antes. Por ejemplo, yo compré un libro. Bueno, yo compré un libro, pero no yo compré un libro. Un libro. Ahí está, yo compré un libro. Punto. Ya vimos cómo se dice un. Yo compré un libro. El libro es interesante. El libro es interesante. Es interesante. Ahí está. ¿Cómo diríamos esto? El libro. En el libro iría acá con el libro. Ahí está. El libro es interesante. Aquí diríamos. I, I bought a book. Yo compré un libro. El libro, the book, is interesting. Ahí está. Yo compro un libro. El libro es interesante. En este caso, chicos, ya fue mencionado el libro. Aquí está el libro. Ya fue mencionado previamente. Entonces, cuando se menciona previamente, chicos, pues se suele poner este. Esto fue lo que les dije al principio, básicamente, lo que les dije acá arriba. Esto es básicamente lo mismo que esto. Duda, chicos, pregunta. Gracias, por cierto, por los tap taps. Muchas gracias. Gracias por comentar, por compartir y todo eso. Eso me motiva a seguir haciendo directo. Yo sé que la gente no le da mucho tap tap a mis videos, pero gracias como quiera. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, les había dicho, chicos, acá arriba
que cuando hablamos de cosas, de grupos de animales o de cosas, cuando hablamos de forma general de grupos de animales o de cosas, pero cuando hablamos va a haber una excepción, cuando hablemos de grupos, pero de personas, cuando hablemos de grupos de personas, se suele poner el TH, por ejemplo, vamos a poner aquí grupos, grupos de personas. Esta sería una excepción, ¿ok? De lo que se había dicho arriba. Grupos de personas. Por ejemplo, si digo los ricos, si yo le digo, por ejemplo, los ricos, aquí ya nos the rich. Si yo les dijera, por ejemplo, los pobres, los pobres, aquí ya nos the poors. ¿Qué más? Por ejemplo, the young, los jóvenes. Aquí estamos hablando de grupos de personas, jóvenes. The youngs, the young. Ahí está, los jóvenes, los viejos, el opuesto, los viejos. Aquí estamos hablando de grupos de personas. Los, los viejos, ¿cómo se dice viejo? No me acuerdo. Old, los viejos, muy bien. Entonces, aquí chicos, cuando hablemos de grupos de personas, les había dicho que cuando hablemos de grupos, no se iba a poner el TH, pero nada más aplica principalmente en grupos de animales o de cosas. Por otro lado, cuando hablemos de grupos de personas, sí se suele poner el TH, como se pueden dar cuenta, los ricos, los pobres, los jóvenes, los viejos. Ahí sí se va a poner el TH. Esta sería una excepción a la regla. Acuérdense que el inglés, chicos, para el que no sepa, es el idioma de las excepciones. Siempre vamos a tener excepciones. Esta sería una excepción, por ejemplo. También cuando hablemos de edificios específicos. Edificios específicos. Edificios. Eso también ya se los había dicho ahorita, que cuando hablemos edificios. Cuando hablemos de lugares, que les había dicho ahorita, que cuando hablemos de lugares, no se va a poner edificios específicos. Ahí está, edificios específicos. Muy bien. Por ejemplo, si les digo el banco, el banco, el banco, the bank, es un edificio específico. Si les digo, por ejemplo, el aeropuerto, aero. ¿Cómo se escribe aeropuerto? ¿Cómo se escribe aeropuerto? Bueno, vamos a poner otra palabra. El hospital. Ok, aquí diremos the hospital, etcétera. Ok, etcétera. Siempre que hablemos, chicos, de cosas específicas, vamos a poner de lugares específicos, edificios, el hospital, el aeropuerto, la Casa Blanca. Ahí vamos a poner el TH en edificios específicos, la casa también, y así. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Qué más? El edificio. Cuando hablemos de nombres propios de accidentes geográficos o de cosas únicas. ¿Ok? Nombres propios.
de accidentes, accidentes geográficos, y de cosas únicas, o cosas únicas, o cosas únicas. Por ejemplo, un accidente geográfico sería, por ejemplo, el Amazonas. El Amazona. Acuérdense que cuando hablamos de nombres propios suelen ir con mayúsculas, en español y en inglés, de Amazon. Ese sería un accidente geográfico, algo que fue, o sea, algo de la naturaleza que es por accidente, pero se llaman accidentes geográficos. El Pacífico, el Océano Pacífico, por ejemplo, el Pacífico, el Pacífico. Aquí no, aquí sí, aquí pondríamos TH de Pacific, etcétera, etc. O de nombres, o bueno, sería ejemplos, cosas, accidentes geográficos, o también les había dicho que cosas únicas, que pues van de la mano. De hecho, accidentes geográficos, el Amazonas es una cosa única también. Vamos a poner aquí cosas únicas, cosas únicas, únicas. Muy bien, aquí ponemos este y este. Sí, sí. Por ejemplo, una cosa única que tenemos nosotros es el sol. El sol. ¿Qué aquí diríamos? Otra cosa única, bueno, aquí diríamos the sun. Otra cosa única sería, por ejemplo, la luna, el cielo. Se pone aquí la luna, el cielo, etcétera. Son cosas únicas, chicos, que tenemos. No hay otra luna, no hay otro cielo, no hay otro sol. Nada más tenemos un solo sol en el sistema solar. Bueno, aquí sería the moon. Que también igual, de igual manera, es que, bueno, entraría dentro de la categoría de accidentes geográficos. Y viceversa, los accidentes geográficos entrarían dentro de la categoría de ¿cómo se llama? De cosas únicas, normalmente. The moon. No, de sky, perdón, el cielo, etcétera. Muy bien. ¿Dónde más se utiliza el TH? Este, con roles únicos también. Roles únicos. Roles únicos. Por ejemplo, el presidente, el maestro. Bueno, cuando se habla de un maestro en específico, aquí diríamos el maestro, the teacher. Es un rol único, el presidente, el maestro, etcétera. Ahí está. Cuando hablemos de roles únicos también, aquí diríamos the president, the teacher, etcétera. Muy bien, esos serían, chicos, los usos. A ver, tenemos más usos. Vamos a poner otros dos. Cuando hablamos este, de superlativos, superlativos, que por cierto, superlativos sería un tema del inglés, superlativos. Y números ordinales, y números ordinales. Acuérdense que los números ordinales son los que me indican el orden, por eso se llaman ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿okay? Me indican el orden, por eso se llaman así. Entonces, cuando hablemos de superlativos y números ordinales, por ejemplo,
Un superlativo sería, por ejemplo, el mejor. Él es el mejor. The best. Aquí ya no sé, el mejor. Aquí ya no es the best. O, por ejemplo, si les digo, el más importante. El más importante. Es un superlativo. Importante. El más importante. Quería the most important. Ahí está. O, por ejemplo, cuando hablamos de los números, por ejemplo, el primero, the first, el primero, el primero, él es el primero, el primero. Aquí ya nos the first. El segundo, etcétera. ¿Ok? Segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Siempre que hablen en números ordinales, vamos a poner el de superlativos. En números ordinales van a utilizar el the en español y en inglés. Y luego tenemos, bueno, vamos a tener categorías especiales. Vamos a poner aquí, vamos a tener cuando hablemos de instrumentos. Vamos a poner aquí categorías especiales. Cuando hablemos de instrumentos específicos, por ejemplo, cuando digamos, vamos a poner aquí instrumentos específicos, instrumentos específicos. Acuérdense que estamos hablando de cosas específicas en este. Entonces, quería, por ejemplo, por ejemplo, si decimos yo toco la guitarra, si yo dijera la guitarra, yo toco la guitarra, la guitarra. Yo toco el saxofón, no sé, la trompeta, el güiro, the guitar. Ahí está. Siempre que leemos de instrumentos, la guitarra, el güiro, yo toco el saxofón, etc. Y cuando leemos de órdenes en la sociedad, la policía, la armada, vamos a ponerle órdenes, que de hecho entre ellas también podría entrar, bueno, es que como que uno podría entrar en otro. Entonces, cuando leemos de órdenes, cosas jerárquicas, órdenes en la sociedad, en la sociedad. Por ejemplo, si les digo la policía, si les digo, por ejemplo, la armada, etcétera. Aquí, chicos, pues vamos a poner el TH, the police, y the army, la armada. Muy bien. Esos serían los usos, chicos, más comunes. Recuerden que, bueno, aquí les había puesto, ¿dónde estaba? Edificios, no, nombres, personas, grupos de personas, pero ¿dónde estaba? Este sería la excepción, chicos, el grupo de personas, El grupo de personas sería la excepción a la regla, de la de acá arriba. Ya de ahí en fuera, pues serían los usos más comunes de cosas específicas de esto. Todos estos serían los usos más comunes de cosas específicas. Que pues es importante que, aquí les puse los más comunes, obviamente puede haber más, pero aquí les puse los más comunes. Cuando hablamos de cosas muy específicas, ok, cuando el sustantivo es específico, cuando ya se mencionó, cuando ya fue mencionado anteriormente, normalmente cuando es algo específico es porque pues ya fue mencionado anteriormente. Es que les digo, como que todos van de la mano. Cuando hablamos de grupos de personas, que esta sería la excepción a la regla de acá arriba,
Acá estamos hablando de grupos de animales. Bueno, cuando hablamos de forma general, acuérdense que cuando hablamos de forma general, normalmente hacemos referencia a grupos de animales o de cosas. La excepción sería el grupo de personas. Cuando hablemos de grupos de personas, normalmente pues se suele poner el de. Los ricos, los pobres, este, los jóvenes, los adultos. Esta sería la excepción, por eso la pongo aquí en rojo esta. Aquí sí se pone, pero cuando hablemos de grupos de animales o de cosas, pues no se pone el THE. Muy bien, también cuando hablemos de edificios específicos, por ejemplo, el banco, el hospital, el banco, el hospital, el aeropuerto, que no supe cómo se escribía en español, se me olvidó. Aeropuerto. Bueno, no sé. Cuando hablemos de nombres propios, ya sea de accidentes geográficos, cosas comunes o roles únicos. Por ejemplo, un accidente geográfico sería el Amazonas, el Pacífico. Cosas únicas sería, por ejemplo, el Sol, la Luna, el cielo, son cosas únicas. Que pues van de la mano estos dos. De hecho, accidentes geográficos pues suelen ser cosas únicas normalmente. Y cosas únicas pues suelen ser ¿cómo se llama? Suelen ser pues normalmente accidentes geográficos. Van de la mano, les digo. Luego tenemos roles únicos, por ejemplo, el presidente, el maestro, etcétera. Cuando hablemos de superlativos y números ordinales, el mejor, el más importante, el peor, o números ordinales, el primero, el segundo, el cuarto, el quinto. Luego tenemos categorías especiales. Bueno, realmente no supe dónde ponerlas, pero las puse así, como categorías especiales, que sería cuando hablamos de instrumentos específicos, la guitarra, el bandolón, el saxofón, etcétera. Yo toco la guitarra, aquí sí vamos a poner el THE. Y cuando hablemos de órdenes en la sociedad, jerarquías, por ejemplo, la policía, la armada, etcétera. Esos serían los usos más comunes de cuando se utiliza el da. Y no se va a utilizar cuando hablemos de categorías, bueno, en cosas medias, cuando hablemos de categorías, ya sea de cultura de países, de categorías musicales o de animales, y cuando hablemos de cosas generales, ya les dije, normalmente suelen ser grupos de animales o de cosas. Y bueno, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Esto sería todo de momento. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy yo de nuevo, una vez más aquí, después del directo. Recuerden que el directo, pues la primera parte es el directo y esta segunda parte, pues vendría siendo errores que cometo durante el directo o cosas que olvidé mencionar. Pues ya ven que en uno en directo se suele equivocar mucho, ¿verdad? Por eso grabo esto, para aclarar cositas o así. Muy bien, bueno, miren, la primera cosa acá arriba que les quería comentar es que para dominar el artículo, es importante que previamente pues hayan visto lo que son los sustantivos, o sea, que es un sustantivo y todo eso. Entonces aquí tendríamos el sustantivo, también llamado nombre, nombre o sustantivo. Es importante esto para poder dominar los artículos. ¿Por qué? Porque los artículos son, como les decía, son partículas, palabras pequeñitas que van con el sustantivo. Bueno, eso es lo que les quería comentar aquí en esa parte. Después acá me faltó, del lado del indefinido, nada más me faltó poner lo que era el símbolo fonético, que sería el schwa. Y se pronuncia pues como parecía la, ¿verdad? Para simplificar. Y acá tenemos igual, el schwa con la N. Me faltó poner los símbolos fonéticos nada más para esos dos. Y bueno, creo que será todo lo que me faltó agregar aquí. Después acá, chicos, en esta parte, bueno, en esta zona creo que todo está bien, pero acá en esta parte donde dice grupos de personas, en la excepción, aquí falta poner la excepción nada más, a la regla de acá arriba, que les había dicho al principio. Bueno, y también quería aclarar algunas cositas, y agregar unas nuevas. Bueno, lo primero que quería aclarar es que, o bueno, resaltar, es que cuando, por ejemplo, vamos a agarrar de los ricos, que en inglés, chicos, lo decimos en plural, los ricos, con S, los ricos, los pobres, pero en inglés no vamos a decir the riches, no, simplemente vamos a decir the rich, como si fuera una sola persona, el rico, ¿ok? O sea, aquí estamos diciendo los ricos, pero como si fuera una en inglés, pero son varias en español. Ahora bien, va a tener dos traducciones, dependiendo del contexto. Se va a traducir como los ricos, como les acabo de comentar,
pero también quiere decir el rico, el rico, el rico. Ahí está. O entonces, vamos a escribirlo acá, miren. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los ricos son buenas personas, son buenas personas. La gente piensa que los ricos son malas personas. No sé por qué hay ese estigma, pero pues también, así como hay gente rica, buena, va a haber mala. Hay de todo, ¿verdad? Lo mismo con los pobres. La gente piensa que los pobres son buenos todos, pero no. Hay muchos pobres que son malos. Lo mismo aplica con los ricos. Bueno, aquí díganos, the rich, los ricos. No vamos a decir the riches, no, eso no, the riches, no, los ricos. No vamos a ponerle S ni nada. Aquí simplemente vamos a decir the rich. Los ricos are good persons. Good, digo people, perdón. Good, ahí está. Los ricos son buenas personas. People, no, espérame, está mal escrito esto. P, ¿cómo se escribe P? Siempre se me olvida cómo se escriben las cosas. Ahí está, people. Muy bien. Nos persons. Acuérdense que este sería, bueno, esta es una palabra especial. Mucha gente dice persons, pero no es person, es people. Person quiere decir persona y people quiere decir personas, no persons. Muy bien, entonces los ricos son buenas personas. Aquí tenemos el significado cuando significa los ricos. The rich quiere decir los ricos, pero también tenemos cuando significa significa el rico. El rico, vamos a poner aquí, el rico. Aquí diríamos el rico. Es buena persona. Es buena persona. Aquí diríamos the rich is a good person. Es una buena persona. Is a good person. Acuérdense, a good person. Aquí sería persona. Acuérdense que aquí, chicos, el A, cuando hablamos de oficios o de títulos, en este caso, ser buena persona es un título. Ser mala persona es un título que la gente tiene. Por eso aquí le ponemos un. En español lo solemos omitir. ¿Okay? El rico es una buena persona. Ahora, ojo con esto. Ojito con esto. Es una buena persona. Ojito con esto. Normalmente aquí, chicos, decir el rico así a secas, el rico es una buena persona, tanto en español como en inglés, sonaría medio raro. Por lo tanto, no se suele escribir así. Aquí, chicos, normalmente, cuando queremos decir esto, lo que solemos hacer, tanto en español como en inglés, es decir el hombre rico. Suena más natural. El hombre rico es buena persona. La mujer rica es buena persona. Es una persona bondadosa, etc. Entonces, aquí en lugar de decirlo así como el rico, normalmente esto va acompañado de otra palabra. Normalmente suele ser el hombre o la mujer, dependiendo del contexto, ¿verdad? Aquí entonces diríamos el hombre o la mujer. Borro esto. Aquí diríamos el hombre rico. Separar esto para acá. Aquí diríamos el hombre, no va a caber ahí. El hombre rico es buena persona, pero me está muy junto. No me gustó, voy a hacerlo más para acá. Aquí. El hombre rico es buena persona. Suena más natural ponerle a decir el rico es buena persona. Decimos el hombre rico es buena persona. Aquí estamos hablando de uno, ¿verdad? De una sola. Aquí tenemos the rich man. Aquí acuérdense que primero iría rico. En inglés sería primero rico y luego hombre. Ahí está, el hombre rico. Entonces,
cuando ustedes quieran hablar de una sola persona, chicos, lo pueden hacer, pero normalmente suele ir con la palabra el hombre o la mujer. Ok, el hombre rica, la mujer rica. El hombre saludable, la mujer saludable. Esto es cuando hablamos de una sola persona. Aquí estamos hablando de una. Esto sería singular. Aquí sería singular. Y esto sería plural. Estos serían bueno, por cierto, singular y plural serían tipos de sustantivos. Por eso le digo que es importante dominar los sustantivos, los tipos de los sustantivos que tenemos. Singular y plural sería un tipo de sustantivo. Otro tipo, chicos, de sustantivos o de nombres, recuerden que los sustantivos también se le conoce como nombres, serían los nombres propios o impropios, que es aquí de la parte en la que también quiero agregar algo. Bueno, les había dicho que normalmente suelen llevar pues mayúscula, pero no siempre, dependiendo del contexto. Por ejemplo, vamos a agarrar el sol. El sol, chicos, aquí si se fijan se los puse en minúscula. ¿Por qué? Porque no siempre va en mayúscula. Aplica tanto en español como en inglés, lo que les voy a decir. Bueno, en este caso, ¿cuándo es cuando lleva mayúscula? Cuando hagamos referencia a el astro, ¿ok? El astro sol. Por ejemplo, si yo les digo, el sol es enorme, el sol es enorme, aquí hago referencia, chicos, a la estrella, o sea, al sol que tenemos nosotros, la estrella que tenemos nosotros. Pero si, por ejemplo, si les digo, hace mucho calor, el sol está muy fuerte. Aquí, chicos, no me refiero tanto a la estrella, o sea, sí, obviamente, pero no de forma directa. Aquí me refiero más al clima, chicos. Hacemos más referencia al clima. Vamos a dibujar aquí una nubecita. Aquí está el sol. Está lloviendo, una nube que está lloviendo ahí en algún lado. Entonces aquí, chicos, estamos haciendo referencia más al clima. Entonces aquí no iría con mayúscula, sino con minúscula. Y acá pues iría más con mayúscula porque hacemos referencia al astro. Entonces, dependiendo del contexto, a veces van mayúsculas y a veces van minúscula. Esto aplica tanto en español como en inglés. Y bueno, esto era todo lo que les quería agregar, chicos. Espero ya no olvidar nada más. Y bueno, que pasen una bonita mañana, tarde, noche. No sé quiero estén viendo no sé quiero estén viendo este video. Y bueno, chicos, hasta luego. Bye, se me cuidan.